Daniel Pingarrón, Sales Manager International Distribution en Natixis, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Investment Manager. Sí, Natixis, Investment exactamente. Manager. Y Juan Pedro Morenés, miembro del equipo de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors, bienvenido. Buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo veis la fotografía? ¿Cómo veis en el momento actual bancos centrales cada vez más hawkish, pero también citándose en Europa para septiembre a finales para ver si levantan un poco el pie, wait and see en un momento determinado del año o subida disparada? ¿Cómo veis el contexto? Bueno, está siendo un año muy complicado, ¿no? Valga la redundancia. Yo creo que en general tenemos muy malas noticias en el horizonte, una muy positiva, que es la enorme corrección que han aplicado ya los mercados, donde seguramente están descontando, bueno, pues un escenario muy adverso ya, ¿no? Puede ser que incluso se esté descontando ya recesión, y todo lo que no sea que se materialice ese escenario tan adverso, teniendo en cuenta, bueno, las valoraciones bastante atractivas que podemos encontrar ahora, yo creo que es la parte más positiva de estos mensajes o de estos primeros 6 meses del año, ¿no? Por la parte de renta variable, nosotros donde sí que vemos oportunidades relativamente claras son con estrategias de mínima volatilidad. Es el único factor de renta variable que estaríamos jugando por sí, ¿no? Las estrategias de mínima volatilidad en escenarios marcados por subidas de tipos de interés, inflación creciente y desaceleración económica es donde históricamente mejor se han comportado. Más allá de este tipo de estrategias, bueno, no vemos claras apuestas ni por la parte más growth, ni por la parte más value, ni por la parte de pequeñas compañías. Ahí seguramente no hay visibilidad de qué es lo que lo va a hacer mejor o en una eventual recuperación qué es lo que va a poder ligarse más con ella. Y en renta fija, bueno, pues el escenario está bastante turbio. Estamos viendo que por primera vez las rentabilidades son atractivas en crédito. Creo que estrategias de corta duración en renta fija, flotantes, que nos den esta protección ante un escenario inflacionista como el que sin ninguna duda tenemos y con subidas de tipos de interés, pueden ser también las más adecuadas. Juan Pedro. Sí, hablabas de los bancos centrales y los bancos centrales han tenido muy mala mano hasta ahora para conseguir ese aterrizaje suave en la economía. De hecho, si nos fijamos en las últimas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, prácticamente la mayoría han venido precedidas de recesión. Entonces, no tenemos claro si realmente tienen las herramientas adecuadas para conseguir ese aterrizaje, ¿no? Esto es un problema de oferta, no es un problema de demanda, y no creemos que por el mero hecho de subidas de tipos pues vayamos a conseguir que desaparezcan los cuellos de botella o que se equilibren las cadenas de suministro. Entonces, estamos en una situación complicada, como decía mi compañero, que desde luego llama a la prudencia. Esto es un choque entre la macro y la micro. Por un lado tenemos tendencia de los crecimientos a la baja, sumado a unas inflaciones súper elevadas, que por cierto nosotros no creemos que lleguemos a un objetivo de ese 2% de los bancos centrales hasta los próximos 3-5 años, ¿no? Y luego, por otra parte, por el lado más micro, hemos visto que los resultados de las empresas han sido buenos y, de hecho, las expectativas a futuro pues también son positivas, ¿no? Por tanto, el mercado, como decía Daniel, está marcado claramente por un sentimiento negativo, y nosotros pensamos que esta tendencia de crecimientos a la baja va a continuar, y de hecho vemos posible una recesión técnica en Estados Unidos para 2023-2024. También vemos que el castigo pues, ha sido brutal, ¿no? Y en valores más particularmente growth, que ya sabemos que se valoran descontando los tipos, con un tipo terminal del 3,5 creemos que pueden convivir estos activos de riesgo perfectamente, ¿no? Teníamos casos de índices, por ejemplo, como el Nasdaq, cayendo un 30% de media, pero si quitas el efecto amortiguador, el efecto defensivo que han tenido las megacaps, esta cifra se eleva hasta el 50%. Y si lo analizamos desde máximos, en sectores particulares, como puede ser salud, estas cifras se elevan hasta el 70%, casi el 70%. Por tanto, vemos que es un momento de oportunidades para aquellos inversores que sepan aguantar estas volatilidades y que sean pacientes. Vamos, que sí que veis un momento de entrada ahora. Bueno, vamos a ver, es muy difícil saber si hemos visto los mínimos, si vamos a seguir cayendo o no, ¿no? Sí que obviamente, pensando en un inversor a largo plazo, que
seguramente que Juan Pedro coincidirá conmigo, es un poco lo que nosotros recomendamos desde casas de gestión activos, hay que invertir en el largo plazo, pues es verdad que las valoraciones a día de hoy son bastante atractivas. Juan Pedro comentaba el Nasdaq, toda esa parte que tiene un sesgo más hacia digitalización, más hacia tecnología, ha sufrido muchísimo, y lo que estamos viendo, ahí nuestros gestores, por ejemplo, nos dicen que realmente no se ha deteriorado los fundamentales de esas compañías. Las caídas que nos han traído hasta aquí tienen mucho más que ver con el sentimiento que realmente el haber visto profit warnings, un deterioro muy claro de los beneficios por acción. Los beneficios por acción para este año siguen más o menos estables. En el S&P 500, por ejemplo, la mayoría de analistas siguen anticipando un crecimiento de los beneficios por acción de en torno al 10%. Es verdad que ha habido un reajuste de sectores. Toda la parte más energética, petróleo, gas, es lo que se está moviendo al alza frente a otros sectores que es verdad que está corrigiendo, ¿no? Pero de manera agregada estamos ahí. Es decir, que todo este sentimiento tan adverso que tenemos, que puede durar más, obviamente, la semana pasada rebotamos el 6-7%, podemos volver a caerlo próximamente e irnos a los mínimos anuales perfectamente en el corto plazo. Pero es verdad que si nos fijamos en la posibilidad de construir una cartera a medio y largo plazo, las valoraciones a día de hoy son atractivas. El PER, por ejemplo, de los índices mundiales está por debajo de su media histórica, cosa que si hablásemos de finales del año pasado, que teníamos valoraciones muy exigentes, era una situación completamente distinta. ¿Noviembre fue un buen momento para rotar? ¿Empieza a ser un buen momento para rotar ahora o para entrar? Nosotros creemos que el punto de inflexión para los mercados de renta variable podría llegar cuando las expectativas de subidas de tipos por parte de la FED pasen de dar saltos de 50 puntos básicos a 25 puntos básicos a 0 puntos básicos, ¿no? Ese momento lo que vamos a ver es que, a pesar de tener debilidad en la economía o una situación complicada, el hecho de haber llegado al final de un ciclo de endurecimiento de la política monetaria se debería haber reflejado en los mercados. Por tanto, nosotros vemos que los inversores se deberían beneficiar de una cartera de ideas de alta convicción, entre las que está se me ocurre empresas value de calidad con dividendos sostenibles. En entornos de subidas de tipos deberíamos ver una revalorización en el precio, o empresas growth que mantienen los niveles de crecimiento estructural, que tienen unos balances sólidos y, muy importante, que tienen poder de fijación de precios. Esto parecía un tema de marketing, pero en estos años hemos visto perfectamente algunas empresas que han conseguido trasladar esas subidas de precios al cliente final y, como consecuencia, los márgenes del negocio no verse afectados, ¿no? Luego, todo lo que venía de la mano de la innovación, como inteligencia artificial, ciberseguridad, mitigación y adaptación al cambio climático, creemos que deben de considerarse pues partes importantes de las carteras de los clientes, ¿no? Y luego también, por último, vemos muchas oportunidades en China. Es una región que te da más volatilidad, pero es la segunda economía del mundo, está creciendo a unas tasas del 4-5%, que están muy por encima de los mercados desarrollados y en el rango alto de los mercados emergentes. Y además, sin olvidar que es un verso libre que está bajando tipos ahora mismo. Cuando hablabas antes, en ese segundo punto, sobre empresas tecnológicas, ¿te refieres a una vuelta, es decir, un regreso al pasado, IBMs, compañías que tienen más peso de traslación, frente a las Googles y demás? Sí, o sea, yo ahí voy más allá a hacer una selección de activos a través de la temática. Y las ideas que más nos gustan, como he dicho, es inteligencia artificial y ciberseguridad. Si quieres, expongo un poco los motivos de estas. Sí, perfecto. Pues nosotros, la inteligencia artificial, la definición que le damos es la capacidad de un sistema o un software de pensar, de aprender, de razonar, de incluso tomar decisiones como un ser humano, ¿no? Y esto a nivel ha sido, o creemos que es una de las temáticas que más recorrido tiene por lo disruptivo o lo disruptiva que es. O sea, si analizamos los crecimientos a nivel sectorial que tienen y añadimos el potencial de la inteligencia artificial, vemos que esos datos se multiplican por 2, incluso por 3. Entendemos que las empresas que no incorporen la inteligencia artificial a sus procesos de fabricación, a sus sistemas, se van a quedar rezagadas y en algunos de los casos podrían llegar hasta desaparecer. Además, que es una temática que no solo
se refleja en el mundo de la tecnología. La gente está muy equivocada. Esto está totalmente impregnado en todos los sectores. O sea, tenemos ejemplos en agricultura, como puede ser la empresa de John Deere. ¿Qué demonios hace una empresa de tractores de más de 170 años siendo líder estando liderando en la parte de la inteligencia artificial? Bueno, pues ya tenemos tractores autónomos y esos tractores incorporan cámaras que detectan las malas hierbas para hacer un uso optimizado de los pesticidas, de los herbicidas, de todos estos materiales. Sectores como salud, a través de empresas como Moderna, que gracias a la inteligencia artificial detectan de manera precoz enfermedades como el cáncer. O como no, por ejemplo, en el sector de la automoción, Tesla, que está consiguiendo y va a conseguir una revolución en todo este segmento, ¿no? Daniel, Aristócratas del dividendo, que nos comenta Juan Pedro también, era el punto principal. El segundo, esa parte tecnológica asociada. ¿Cómo lo veis vosotros de Natixis? ¿Compartís parte? Y China, claro. Sí. ¿Compartís ese...? A ver, empezando por lo último, China. China yo creo que tiene que ser una apuesta estructural en las carteras. Es verdad que este año el mercado chino lo está haciendo tan mal como los occidentales. El año pasado lo hizo muchísimo peor. O sea, China lleva ya cerca de 2 años, 2021-2022, realmente con descensos importantes, ¿no? China, bueno, pues desde sus políticas monetarias ahora más expansivas, antes más restrictivas, llevan el ciclo un poco cambiado, políticas fiscales, la política de cero COVID, sin ninguna duda, es un lastre o ha lastrado puntos de crecimiento para la economía china. En el corto plazo, bueno, pues como digo, lo ha hecho mal, pero en el medio y largo plazo, sin ninguna duda, tiene que haber una apuesta china en las carteras, ¿no? Algo parecido, y coincido lo que ha dicho Juan Pedro, nos pasa a nosotros con los temáticos o con la inversión temática, entendiendo inversión temática como una inversión temática activa que no sectorial. No es lo mismo la inversión temática que la inversión sectorial, es decir, aquí no hablamos de comprar el sector semiconductores o el sector tecnología con todos los actores que cotizan en esos sectores, tanto los ganadores como los perdedores, no. Estamos hablando de identificar tendencias de crecimiento secular, la robótica, la seguridad, el bienestar, la transición energética, el agua, por ejemplo, y construir carteras diversificadas con compañías de todos los sectores, de todos los tipos, de todas las geografías y de todas las capitalizaciones expuestas a esas tendencias de crecimiento secular que, aunque ahora mismo en 2022 el sentimiento del mercado las esté dando la espalda, es así, lo hemos comentado antes, sus fundamentales no van a cambiar en largo plazo. Es decir, porque ahora mismo en los últimos 4 meses el mercado esté castigando estas empresas con este sesgo de innovación, eso no va a detener la innovación, en absoluto. Eso no va a hacer que en los próximos años esas empresas no lideren sus industrias y no lideren el mundo, ¿no? Sobre otras cuestiones, otros factores, como el alto dividendo que me comentabas. Nosotros aquí entronco un poco con lo que he dicho al principio. No nos casaríamos en estos momentos con ningún factor de estilo de renta variable concreto, más allá del que he comentado de mínima volatilidad, que sí que vemos un caso muy claro para ese tipo de factor, ¿no? Pero alto dividendo, pequeña y mediana capitalización, más growth, más value, creo que en estos momentos, y aquí sí que pensando en lo que puede quedar de año y tal vez 2023, las carteras podrían tener una diversificación y una exposición a todos esos factores, porque es verdad que no hay visibilidad de si seguimos corrigiendo, bueno, qué lo va a hacer peor, y si no recuperamos, si tenemos un rebote, qué sector o qué tipo de factor de renta variable se va a imponer, ¿no? Así que nosotros ahí recomendaríamos diversificación. Energía, petroleras, crecimiento importante en el año. La gran pregunta del inversor es si la sostenibilidad del ESG se ha terminado o si esto es simplemente un accidente en el camino, pero hay que llegar igual a 2030 e igual a 2050. ¿Sigue siendo transversal la sostenibilidad o hay que ponerle una pausa y volver a mirar Chevron, Repsol, etcétera, no por la transformación energética, sino por ser pilar fundamental del crecimiento ahora mismo? Nosotros pensamos que la sostenibilidad es absolutamente irreversible, ¿no? Y lo estamos viendo. Por ejemplo, hace relativamente poco la Unión Europea aprobó de nuevo un paquete de inversión de 300.000 millones de euros para seguir desvinculándonos del petróleo ruso. La mayor parte de ese dinero va a ir de nuevo a energías renovables, a cumplir el Acuerdo de París, a cumplir el Acuerdo de 2050 net cero, donde todas las emisiones de carbono tienen que ajustarse a las que la propia atmósfera de la Tierra puede absorber. Es decir,
toda la regulación y todos los compromisos a nivel europeo y en otras regiones del mundo también que hay hacia la sostenibilidad del planeta, de nuevo, son absolutamente irreversibles. Es verdad que en 2022, bueno, el petróleo y el gas, también un poco por la artificialidad de la guerra de Ucrania y por los recortes en los suministros, están siendo los sectores estrella, pero nosotros pensamos que a medio y largo plazo, desde luego, la sostenibilidad del planeta está fuera de toda duda. ¿Pequeña pausa o cambio de tendencia? En cuanto a sostenibilidad, para nada. O sea, coincido al 100% en lo que ha dicho Daniel. De hecho, si preguntabas antes por China, si miramos qué es lo que están haciendo otras partes del mundo, el hecho de estar en economías dirigidas tiene sus ventajas, porque sabemos exactamente las ayudas que van a dar, dónde las van a llevar a cabo, ¿no? Y uno de los puntos es a esa transición a una economía pues, más verde, que los objetivos no son hasta 2050, pero son a 2060, que esto para un mercado donde el ciclo de industrialización no tiene nada que ver con los mercados más desarrollados, es un éxito total y marca el objetivo prioritario de la sostenibilidad en la economía. O sea, las inversiones que están llegando a todos los campos de molinos de viento, de placas solares en este sentido, son impresionantes. Pues muchísimas gracias a los dos. Daniel Pingarrón, Sales Manager International Distribution en Natixis Investment Manager. Gracias. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Buen día y buen negocio. Igualmente. Y Juan Pedro Morenés, miembro del equipo de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors. Juan Pedro, buena semana, buen día, buen negocio. Igualmente, José.